Sean todos bienvenidos a este espacio del culto de los jóvenes. Gracias a Dios por este momento tan especial. Bienvenidos todos los muchachos, los hermanos, los amigos que de pronto nos estén acompañando en este momento. Un saludo muy especial a todos los niños que también se conectan en esta tarde. Gracias a Dios por la iglesia, porque nos permite disfrutar de un nuevo espacio alrededor de su presencia. Por esa razón me gustaría invitarlos en este momento para que dejemos a un lado todas esas preocupaciones, esos afanes, toda esa ansiedad que de pronto el día a día nos puede producir y que en esa disposición entreguemos todo nuestro ser a Dios en este momento, que podamos quedar a la expectativa de lo que a través de su palabra Él va a hablarnos en esta tarde. Yo sé que va a ser una palabra muy especial y por eso me gustaría que nos dispusiéramos en este momento. Vamos entonces a orar y les voy a invitar para que estén de pie. Yo no sé si de pronto en este momento usted está atravesando una situación difícil, está pasando por una preocupación, por un momento de crisis, de pronto es algo muy complicado y se está dando a muchos niveles. De pronto usted ha cometido errores, está viviendo dificultades que hacen verlo a usted que no es apto para estar en medio de la iglesia. A mí me gustaría invitarlo en este momento para que a través de una oración podamos decirle a Dios que en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo, podamos verlo a Él como ese cercano, como ese que está allí con sus brazos extendidos y vamos a verlo a Él como ese Padre que siempre ha estado allí esperando por sus hijos. Vamos entonces a pedirle a Dios su dirección y a ponernos en manos de Él en esta tarde. Oremos en ese sentido. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en este momento, por todo lo que tú nos estás dando a través de la iglesia. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, que bendigas nuestra vida. Permite, Señor, que en esta tarde todo lo que tú vas a hablarnos a través de tu palabra sea conforme a tu propósito, Señor, conforme a nuestra necesidad. Ayúdanos a descubrir ese poder tuyo, Señor, que a veces no vemos, pero sabemos que está allí. Ayúdanos, Señor, también a desarrollar esa compasión de las que se nos ha venido hablando últimamente, a desarrollar ese amor, Señor, en cada área de nuestra vida. Permítenos verte como ese grande, como ese Padre amoroso que siempre ha estado allí, Señor. Ayúdanos a verte en medio de esas circunstancias que pueden ser difíciles, pero yo estoy plenamente convencido, Señor, que tú estás obrando de una manera especial en medio de tu pueblo, en medio de los jóvenes en esta jornada especial. Gracias, Señor, por lo que haces. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Voy a invitarlos que así de pie leamos un texto de la Biblia, el texto bíblico que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 11. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 11. Entonces vamos a hacerlo, voy a hacer la lectura y ustedes allí van a seguirla junto a mí y vamos a leer todos con mucha disposición, mucha atención a lo que la palabra de Dios hoy nos quiere mostrar en esta tarde. Entonces comienzo con el versículo 1. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme,
Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Amén. Qué palabra tan especial. Qué palabra tan llena de consuelo. Si usted en este momento confía en el Señor, yo lo invito para que junto a todos los que estamos unidos a este programa, cante las siguientes alabanzas. Vamos a comenzar con esa alabanza tan hermosa llamada Grande es el Señor. Vamos a exaltar ese nombre de nuestro Dios en medio de lo que podamos estar viviendo. Somos una iglesia que tiene esperanza y nuestra confianza está puesta en Dios. Dios les bendiga, hermanos. Saludémonos unos a otros. Señor, y digno de alabar. En la verdad de Dios hay libertad. El gozo de toda la vida es Él. Grande es el Señor, su victoria Él nos da. En Él tenemos fuerzas contra el mal. Es digno de adorar. Venimos a exaltar tu nombre, oh gracias por obrar en nuestras vidas. Confiamos en tu amor que siempre fiel, pues solo tú eres Dios eterno en la tierra y sobre los cielos. Señor, y digno de alabar. En la verdad de Dios hay libertad. El gozo de toda la vida es Él. Grande es el Señor, su victoria Él nos da. En Él tenemos fuerzas contra el mal. Es digno de adorar. Venimos a exaltar tu nombre, oh por obrar en nuestras vidas. Confiamos en tu
de Dios, tu inmensidad, el hombre no podrá contar ni concebir la gran verdad que Dios al mundo pudo amar. Al primer par de su hogar, echados compadeció y les vistió, les perdonó y un redentor prometió. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, nunca podrían describir el gran amor de Dios que al hombre pudo redimir de su pecado atroz. Amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Pase ya con cada reino mundanal, y cada trono caerá con cada trampa y plan carnal. El gran amor del Creador por siempre durará. La gran canción de salvación su pueblo cantará. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Oh, amor de Dios brotando está, inmensurable, eternal, por las edades durará, inagotable, raudal. Tú eres la verdad. Someto a tu santa voluntad, porque el Espíritu que has dado recibir sea tu palabra en mi carne realidad. Fui maleado por la mi corazón abierto está. Entra Jesús,
Jesús, tú eres la verdad. Cual luz de aurora, día a día crecerá. Y en esta fe que ya se empieza a despertar, yo reconozco tu majestad, y desde hoy te doy honor, te exaltamos, mi Señor. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. En tu altar ofrendo hoy lo que hay en mí, y me someto a tu santa voluntad, porque el Espíritu que has dado recibir sea tu palabra en mi carne realidad. Fui maleado por la incredulidad, pero a tu voz mi corazón abierto está. Entra, Jesús, tú eres la verdad, sencilla y limpia, que en mi vida crecerá. Entra, Jesús, tú eres la verdad, cual luz de aurora, día a día crecerá. Y en esta fe que ya se empieza a despertar, yo reconozco tu majestad, y desde hoy te doy honor, te exaltamos, mi Señor. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la eternidad. Sea a ti la gloria y la alabanza por toda la Cristo, con gran fervor aspiraré, el parecerme a Cristo, su
trono en mí tendrá Jesús, al mundo impartiré su luz, fiel llevaré aquí mi cruz. Yo quiero ser cual Cristo. Doquiera anduvo haciendo bien. Yo quiero ser cual Cristo. Rindió servicio santo y fiel. Yo quiero ser cual Cristo, al que sufrió lo consoló, al vacilante dirigió, al pecador lo ayudó. Yo quiero ser cual Cristo. Ejemplo fiel de perfección. Yo quiero ser cual Cristo. Supo vencer la tentación. Yo quiero ser cual Cristo. Desde la cruz poder brindó al malhechor que le buscó, mas sempiterna proveyó. Yo quiero ser cual Cristo. Oh, mi bendito Salvador, anhelo ser cual Cristo. Mi recompensa y bendición será ser como Cristo. Santo poder me deparó, mis objetivos señaló. Será
Bien, gracias a Dios por este espacio, gracias por su misericordia que es nueva cada día y definitivamente es nueva la oportunidad de estar aquí, decirle cosas tan significativas como las que acabamos de cantar y como lo decíamos en esa última alabanza, yo quiero ser cual Cristo y que aquí estemos cada uno de nosotros, que esa sea cada vez más nuestra disposición de poder parecernos a Cristo, de poder asimilar ese carácter de Cristo en la vida nuestra, en todo lo que nosotros hacemos, en todo lo que nosotros vivimos. Ya estamos llegando, ya llegamos a octubre y se nos pasó rápido este año, ¿no es cierto? Diríamos nosotros, ¿qué hace que estábamos en el ágape de diciembre? Y ahorita ya estamos en octubre, este mes estaremos cumpliendo años y hay muchos motivos, a pesar de las circunstancias hay muchos motivos para estar contentos, para estar alegres, para estar de fiesta, para seguir creyéndole a Dios, porque ese es un punto definitivo, seguir creyéndole a Dios y cada vez más convencidos de esa grandeza y de esa realidad de Él expresándose en la vida nuestra. Él ha sido bueno durante todo este año. Yo creo que una característica que hemos podido comprobar de Dios es que Él es bueno, es amoroso y está allí dispuesto para guiarnos y para seguirnos ayudando. Así que vamos en este momento y confiando en que Él es bueno, como también lo cantábamos, confiando en ese amor de Él que siempre es fiel para con la vida nuestra, vamos a presentarnos delante de nuestro Dios. Ustedes se van a presentar para hacer herramientas en las manos de Él. Yo me voy a presentar para hacer herramientas en las manos de Él en esta noche y que a todos nos use, que Él en cada uno de nosotros pueda hacer la obra como lo tiene planeado al habernos convocado a esta reunión y haber aceptado nosotros esta invitación. Entonces les voy a pedir que estén en pie y vamos a orar. Padre Celestial, aquí estamos, Señor, ante tu presencia. Gracias por este tiempo que nos has dado hasta aquí, Señor. Gracias porque te hemos podido cantar, hemos podido expresar verdades maravillosas para la vida nuestra y ahora nos exponemos a escuchar tu palabra, Señor. Y somos instrumentos en las manos tuyas. Úsanos, trata con cada uno de nosotros. Llega, Señor, a la vida de cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad y en particular, Señor, úsame. Todo lo que tú quieras hacer, aquí estoy dispuesta para que tú puedas expresarte, Señor, y llegar con tu palabra a la necesidad de cada uno de mis hermanos y aún, Señor, a mi propia necesidad. Te doy gracias, Señor, porque podemos confiar en que lo que vas a hacer es bueno y es maravilloso. Así que de antemano podemos agradecerte y estar confiados, Señor, en que tu buena voluntad se va a expresar una vez más. En el nombre de tu Hijo Jesús nos exponemos ante ti. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Y es muy grato poder encontrarnos, hermano Felipe. Me da mucho gusto poder verlos como con algunos, en algunos momentos, a veces a través de las reuniones por Zoom nos hemos podido encontrar y de verdad que es muy grato percibir la iglesia en este tiempo. Ha sido una experiencia maravillosa. Estamos hablando del servicio, ya estamos llegando a nuestra recta final en este tema del poder del servicio según la fe cristiana y estamos estudiando los 4 elementos del servicio. Ya hemos estudiado 2, estamos en el tercero y estamos hablando en este último que lo empezó o hizo la introducción el sábado pasado nuestra hermana Elizabeth, alrededor de el hecho de que nosotros debemos estar dispuestos a ser canales por donde fluyan los recursos de Dios. Ese es el tercer elemento del servicio. Debemos estar dispuestos a ser esos canales a través de los cuales los recursos de Dios fluyan. Y veíamos el sábado pasado, veíamos
que el elemento que hace que se dé una máxima eficacia a la hora de hacer llegar esos recursos a los demás es el amor. Entonces la hermana Elizabeth nos habló sobre el amor, cómo el amor es algo hacia lo que nosotros crecemos, no es una meta ya acabada, sino que es un proceso de crecimiento en el que nos matriculamos y que seguiremos creciendo de aquí en adelante. Hoy vamos a ver una segunda característica de eso que significa poder ser canales por donde fluyan los recursos de nuestro Dios. Y vamos a hablar de lo que tiene que ver con nuestras experiencias en la vida. Yo creo que todos, absolutamente todos, habiendo nacido en la iglesia o habiendo nacido fuera de la iglesia y llegando de pronto a edades adultas o llegando en edades de adolescencia, todos hemos vivido diferentes experiencias en la vida. Algunas experiencias han sido buenas. Habrán experiencias que cuando nosotros las tenemos que interpretar, tenemos que decir, esa fue una experiencia dolorosa, difícil. Habrán experiencias donde nosotros tenemos que decir, eso fue un error muy grave de mi vida, ¿cierto? Pero hoy quiero que nosotros descubramos que Dios enriquece a su pueblo desde el territorio de las experiencias de sus siervos. ¿Qué significa eso? Que en el momento en que nosotros disponemos nuestra vida como un instrumento para el servicio de Dios, Él empieza a usar de nosotros todas nuestras experiencias vitales, tanto las que vivimos antes como las que podemos vivir estando ya en el servicio, para enriquecer a su pueblo. Y esto es algo maravilloso porque esto nos deja ver que la iglesia como programa de Dios es una comunidad donde cada uno de nosotros de formas particulares le estamos aportando y en lo que aportamos estamos enriqueciendo. Y uno tendría que preguntarse, bueno, ¿y por qué a veces Dios permite que se den ciertas experiencias en la vida nuestra? Porque uno quisiera vivir siempre esas experiencias agradables, ¿cierto? Esas experiencias gratas. Uno quisiera poder siempre decir, yo viví una experiencia con Dios y que fueran experiencias como sublimes, pero uno tiene que reconocer que en la realidad, ese sería la forma soñada, pero que la forma real de las experiencias con Dios muchas veces es a través precisamente de esas circunstancias duras, de todas esas cosas difíciles que nosotros vivimos. ¿Cuántos el punto para llegar al Evangelio, para tomar decisiones con Dios, no fue precisamente eso? Un momento de dolor, un momento de crisis, un momento de pérdida, porque es que todas esas experiencias se van convirtiendo en los elementos que moldean la vida nuestra como creyente. Entonces vamos a decir que lo que vive un siervo de Dios es aquello que lo moldea para ser la herramienta útil de Dios para salvar a otros. Todo lo que nosotros vivimos como siervos de Dios nos está moldeando para convertirnos en herramientas útiles para salvar a otros. Veía en estos días el proceso de cómo se elabora una de esas llaves, las llaves que nosotros conocemos de las llaves, ¿sí? Las llaves de la construcción, de la plomería. Y hermanos míos, el proceso que hay para que una de esas llaves llegue a nuestras manos, uno la ve y uno dice, esto es algo sencillo, es una herramienta muy sencilla, muy útil, demasiado útil, pero el proceso tiene aproximadamente 24 etapas. Tiene que pasar muchas veces por el fuego, a veces el fuego en esa misma herramienta, porque ella está hecha de acero, entonces el fuego en un momento la ablanda,
Entonces el primer momento es permitir que se ablande para que quede un material que sea fácil de moldear, y cuando ya la pieza está lista debe volver a pasar por el fuego, pero en ese caso es para endurecerla. Y uno tendría que decir qué curioso, ¿no? Y tiene que pasar al menos por 10 procesos de calidad para que al final la herramienta que sale, esa llavecita que sale allá y que a nosotros nos es tan útil para desbaratar cosas y para soltar tuercas y todo eso, esa llavecita funcione como una buena herramienta. Entonces, tiene que pasar por procesos de fuego, tiene que pasar por procesos de pulidora, tiene que pasar por procesos de control, tiene que pasar por proceso de un molde porque debe amoldarse a unas especificaciones dadas, y todo ese proceso, como les decía, aproximadamente 24 etapas del proceso son los que la convierten en una herramienta útil. Pues lo mismo sucede con la vida nuestra. La vida nuestra, para ser una herramienta de Dios y para que a través de nosotros puedan fluir los recursos de Dios, debe ser moldeada, debe ser trabajada como una herramienta, que al final cuando Dios diga, esta herramienta la voy a utilizar para salvar a estas personas y a este otro lo voy a utilizar para salvar a este otro tipo de personas, hemos tenido previamente que pasar por muchos procesos que son los que nosotros llamamos las experiencias de la vida nuestra, a través de los cuales Dios nos fue puliendo. ¿Cuáles son a veces esos procesos? El dolor, diríamos nosotros, así como ese fuego en la llave, para nosotros es el dolor. A veces son nuestros fracasos. A veces enfrentarnos a las injusticias que se nos hacen en el mundo. ¿Y quién de nosotros no está expuesto? Cualquiera podría estar expuesto a vivir una injusticia. Las pérdidas. Tener que vivir pérdidas físicas, pérdidas materiales, pérdidas afectivas, como experiencias en Dios moldean la vida nuestra. Y algo que a nosotros no nos gusta mucho, pero que son una herramienta o son un recurso en manos de Dios que nos moldean para hacernos humildes, y son nuestros errores. A ninguno de nosotros nos gusta equivocarnos y uno no quisiera nunca vivir una experiencia de equivocarse, ¿cierto? Y a veces lo más difícil cuando uno se equivoca es reconocer que uno se equivocó, ir delante de Dios, ir delante de sus líderes, porque eso da vergüenza. Uno dice, me van a regañar, ¿qué me irá a suceder? Pero los errores también son esas experiencias que nos moldean y que si sabemos asimilar e interpretar cada una de esas experiencias, Dios nos puede formar para hacerle instrumentos útiles en la salvación de otras personas. Quiero que veamos entonces una vida, la vida de un hombre que vivió todo este tipo de experiencias y cómo Dios lo usó para que fuera un instrumento muy particular de él, una herramienta de Dios muy particular, pero muy poderosa, y sin embargo tuvo que ser formado a través de muchas experiencias que no fueron fáciles, pero que le enseñaron a él la humildad, que le enseñaron a él la consolación, que le enseñaron a él la salvación, y estoy hablando del apóstol Pablo. Entonces, quiero que analicemos básicamente 3 cosas. ¿Cuáles fueron sus experiencias dolorosas? Vamos a ver algunas de ellas, porque vivió muchas, vamos a ver algunas. ¿Cuáles fueron sus errores? Porque el apóstol Pablo se equivocó. Y vamos a ver él cómo interpretó esos errores. Y vamos a descubrir qué fue lo que Dios vio útil en esa vida, que lo escogió, que lo utilizó, y cómo nosotros, a través del ejemplo del apóstol Pablo, podemos reinterpretar la vida nuestra y empezar a interpretar todas nuestras experiencias como recursos que enriquezcan
al pueblo de Dios, porque a través de ellas, con mucha seguridad, Dios quiere expresar su misericordia y su buena voluntad. Entonces vamos a empezar con las experiencias dolorosas. Vamos a ir a Hechos en el capítulo 14. Vamos a utilizar bastante la Biblia, así que les recomiendo que la tengamos allí. Hechos capítulo 14. Voy a leer versículo 19 y versículo 20. Dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Primera experiencia dolorosa. Él vive la experiencia de ser apedreado. O sea, una experiencia, y apedreado al punto de quedar casi muerto. Eso es una experiencia muy difícil para él. Pero ¿qué hizo esa experiencia? Esa experiencia Pablo no lo desanimó y no dijo él, no, esto que es muy difícil. Él que dijo, me levanto, y al tiempo, mire lo que dice el versículo 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O sea que esa experiencia a él no lo desanimó, esa experiencia dolorosa, él no se sintió víctima y no dijo, uy, no, todo lo que me está pasando a mí, Dios me va a tener que recompensar después, sino que al contrario lo llenó de fuerza, lo llenó de ánimo y lo llenó de esa inspiración para levantarse y decirle a los demás, ustedes también sigan en la fe, sigan adelante. Mire cómo una experiencia dolorosa enriquece y llena la vida de un pueblo, y ese tal vez puede ser usted. ¿Cómo interpreta usted sus experiencias dolorosas? De pronto usted dice, ay, qué terrible todo lo que a mí me toca vivir, y nos victimizamos a veces y decimos, Señor, ten misericordia porque yo me voy a morir, cuando uno tendría que decir, qué maravilla poder padecer así como Cristo padeció, parecerme a Cristo en sus padecimientos. Esa era una de las consignas de los primeros cristianos, poder llegar a ser semejante a Cristo en sus padecimientos. ¿Cuántas veces nuestra tribulación no será el recurso de Dios para poder entender después al atribulado? Para poder decir, uy, yo ya pasé por eso, yo sé que eso es duro, pero yo sé que usted puede salir, yo sé que usted se va a levantar. Eso enriquece y eso nos convierte en herramientas útiles para Dios. Su tristeza, su dolor, no debe ser un motivo de achicopalamiento. Debe ser una experiencia que usted ponga en las manos de Dios y le diga, Señor, y con esto, ¿cómo me quieres moldear? ¿Qué tipo de herramienta quieres que yo sea en las manos tuyas? Miremos otra experiencia difícil del apóstol Pablo, y es la experiencia de haber estado encarcelado. En Hechos 16, versículo 20, es un poco hasta jocosa la forma como se narra la historia, porque dice que estaban ellos en la ciudad, Hechos 16, 20, estaban ellos en la ciudad y había una muchacha que tenía un espíritu y había quienes eran los dueños de ella y se lucraban precisamente de eso, pero ella empezó a molestar y a fastidiar a Pablo hasta que llegó un momento en que Pablo se cansó y entonces se devuelve y le saca el espíritu a la muchacha. Y claro, los dueños de ella dijeron, se nos acabó el negocio, y entonces fueron y mandaron a meter a Pablo y a su compañero de viaje presos. Mire lo que dice el versículo 20. Dice, bueno, voy a leer desde el 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia,
prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Otra experiencia muy difícil. Para nosotros estar en este tiempo en la casa tanto tiempo no ha sido fácil. Imagínense lo que significa una cárcel y un calabozo, porque no solamente los encarcelaron, los llevaron al calabozo, como al lugar donde se llevan a los castigados dentro de la cárcel. Y en medio de esa experiencia se da algo sorprendente, y es que se da una liberación, ¿sí? Se da un terremoto y ellos podrían haber salido, pero gracias a eso allí se convierte una familia. Hermanos, las experiencias a veces dolorosas, esas experiencias donde usted dice: esto que yo estoy viviendo no lo entiendo, esto que estoy viviendo me parece muy duro, tal vez sea la experiencia que Dios en usted está usando para moldearlo y volverlo la herramienta en las manos de Él para salvar a personas muy particulares. A ese carcelero habría sido imposible llegarle. Solo a través de esa forma tan especial, Dios pudo llegar a la vida del carcelero. ¿Qué está viviendo usted hoy? Tal vez usted está teniendo que vivir la presión del trabajo. Tal vez usted está teniendo que vivir lo que significa tener que tener muchas responsabilidades al tiempo. Y usted se siente cansado y usted se siente agobiado y usted dice: ya no doy más, y usted de pronto se está quejando cuando usted debería decir: esto que estoy viviendo, esta experiencia es algo que Dios quiere usar para enriquecer la iglesia y para formar mi vida para ser un mejor instrumento en las manos de Dios. Yo recuerdo una experiencia muy dura que viví cuando estaba trabajando. Y para mí fue muy dura la experiencia en el momento en que la tuve que vivir, porque nunca me imaginé vivir algo así en la idea que uno tiene, y de hecho fue una experiencia que en sí golpeó, porque la crisis mía llegó porque esa experiencia golpeó de frente mi ego, la imagen que yo tenía de mí misma. Y entonces, hermanos, fue un tiempo muy doloroso, fue un tiempo para mí muy difícil, y yo solamente oraba y yo le decía: Señor, de verdad que no entiendo por qué se está dando esto. Y por mucho tiempo no lograba entenderlo. Después empecé a descubrir que Dios tenía que trabajar mi ego de alguna manera. Y pues cuando uno tiene un ego alto y cuando uno tiene un ego crecido, hermanos míos, la única manera de bajarlo es doliéndole. Eso no, el ego no se baja de otra manera y nos duele. Pero poder en medio de todo, hoy día cuando miro hacia atrás y cuando veo la situación que se dio, cuando interpreto todo cómo se fue dando, yo digo: allí Dios expresó su salvación. De hecho, fue una forma misericordiosa, porque de todas las otras maneras, como a mí me hubiesen tenido que bajar el ego, yo creo que Dios escogió la menos dolorosa. Y le doy gracias a Él, porque sí, fue difícil la experiencia, pero ¿cuánto salvó? Y hoy día, viviendo, a veces yo veo a los muchachos, a veces veo aún a los hermanos viviendo sus experiencias,
Y cuando los veo, me acuerdo de esa experiencia mía y yo digo, lo que a él le está doliendo en sí no es la situación, es que le están dando en el punto que más le duele. Y ese dolor que en algún momento yo viví, hoy se ha convertido en una experiencia muy especial, salvadora, y me permite entender, me permite ver a las personas. ¿Cuántas cosas usted no ha vivido también así? Dios lo ha estado formando para ser herramienta en las manos de Él. Y una última experiencia que es la que se narra en Hechos 27, no la voy a leer. En Hechos 27 se nos narra el naufragio. Él estuvo a punto, el apóstol Pablo, cuando iba para Roma, ellos naufragaron y estuvieron a punto de perder la vida, ¿sí? Y fue tan grande ese naufragio que se dio, que es precisamente de lo que él habla en el texto que leíamos en la lectura antifonal. Vamos a ir al texto de la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Dice él, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Lección aprendida. ¿Cuántas lecciones de Dios ha sacado usted de las experiencias que ha vivido? Porque uno las experiencias las puede vivir de dos maneras: llenándose de experiencias que le amargan a uno la vida, o llenándose de las experiencias que lo construyen a uno y que lo van haciendo una persona sabia en la existencia. El primero se amarga y se vuelve una persona llena de experiencias, pero que no le sirve a nadie, porque en su amargura, en su rencor, en su dolor, no le puede servir a nadie. El segundo tiene esas experiencias, pero de las lecciones que saca de ellas, se convierte en el recurso salvador. Y este es el apóstol Pablo. Él no ve sus tribulaciones, él no vio todo lo que vivió como algo terrible, sino que él dice, aprendí a ver a un Dios que nos consuela en toda tribulación. Sigue diciendo, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Aleluya. Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¡Aleluya! Ser siervos de Dios no nos dice que somos perfectos. Dice que vivimos experiencias también difíciles, pero que aprendemos a verlo a Él. Y que en esas experiencias, cuando a usted alguien le aconseja algo y ha pasado por el dolor, ha pasado por la tribulación, ha pasado por la dificultad, sepa que le está hablando una persona que es un instrumento de Dios. Si yo no he vivido nada y le voy a dar a usted un consejo, pues hasta fácil será darle el consejo. Pero cuando he pasado por ahí y le digo, Dios lo va a sacar, usted va a salir adelante, ese es un siervo de Dios que está aprendiendo a verlo a Él. Ese debe ser usted. ¿Cuántas veces ha visto usted la misericordia de Dios expresándose a su vida? Porque se ha expresado innumerables veces. ¿Cuántas veces la ha visto? ¿Cuántas veces ha visto el amor? ¿Cuántas veces ha visto la bondad de Dios? Y que usted pueda decir, así como el apóstol Pablo, con esa bondad con que Él me trató, ahora yo trato con bondad a los demás. Y sigue diciendo, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados es para vuestra salvación y consolación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros padecemos. Aleluya. Quiere decir que todas esas pruebas difíciles que el apóstol Pablo vivió afirmaron su carácter
como cristiano. Vamos a mirar el segundo punto, los errores de él. ¿Cuántos errores cometió el apóstol Pablo? ¿Cuántos errores ha cometido usted en la vida? ¿Cuántos errores he cometido yo en la vida? Muchos. Pero de esos errores que uno descubre al apóstol Pablo siempre le dolieron, Dios le fue trabajando la humildad. Porque el apóstol Pablo se sentía muy grande, se sentía a él mismo muy suficiente, pero esos errores siempre le recordaban quién era, de dónde lo sacó Dios. Y siempre nosotros debemos recordar eso. Cuando nosotros se nos olvida de dónde nos sacó Dios, ¡ay, qué peligro! Porque podemos llegar a caer en la altivez, en la soberbia, en sentirnos los privilegiados de Dios. Cuando nosotros siempre recordamos de dónde nos sacó, eso nos pone a andar bajito, eso nos pone a reconocer que si estamos aquí, le servimos a Dios, es por su misericordia, porque nada grande hay en nosotros, pero Él nos está moldeando para ser útiles. Miremos en el libro de Hechos, en el capítulo 8, un gran error del que el apóstol Pablo siempre se sentía avergonzado, sentía que eso marcaba su hoja de vida, pero eso lo hacía humilde. Hechos 8, versículo 1 al 3, cuando están apedreando a Esteban, dice allí como una nota que empieza a introducir al apóstol Pablo, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo, el mismo apóstol Pablo, asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Él tiene que reconocer, él lo hacía en ese momento y él consideraba que eso estaba muy bien. Pero cuando él se convierte ya en apóstol, él siempre reconoce y le duele ese error. Decía, es que yo no era digno, yo perseguía a la iglesia, yo que fui uno de los que a tantos afecté. Sus errores también se convirtieron en un recurso formador para la humildad del apóstol Pablo. Usted tal vez se ha equivocado, yo me he equivocado muchas veces, muchachos míos, créanme. Lo más difícil frente al error es reconocerlo. Si uno no lo reconoce, si uno no lo confiesa, uno nunca puede tener posibilidades frente a él. Porque siempre ese interés, a veces lo queremos evadir, a veces lo queremos disimular haciendo otras cosas y diciendo no pasó nada. No, el error es error. Y cuando el error lo cometimos hay que reconocerlo y hay que dejarnos moldear con humildad. Porque cuando nos equivocamos, es la manera de recordar que somos humanos, que somos frágiles, que somos ignorantes y que el único grande aquí es nuestro Dios. El apóstol Pablo, además de eso, no era suficiente con lo que dice ahí, sino que en el capítulo 9, versículo 1 y 2 dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, no le bastaba estar en Jerusalén y coger allá a los cristianos, sino que se fue por todos lados con cartas y es que quería acabar con ellos porque él era un celoso fariseo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 1 versículo 13.
Gálatas 1:13, nos deja ver a un Pablo que ha empezado a cambiar. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén. Bueno, allí él sigue contando, pero quiero que vean eso. Él siempre lo recuerda y él nunca puede quitar de su historia eso que fue. Sin embargo, eso que fueron sus equívocos lo llevan siempre a estar abajo. Nuestros errores en la vida son herramientas que nos hacen humildes. Son esas experiencias que nos llevan a reconocer que no podemos sentirnos muy grandes, que no podemos sentirnos muy superiores, porque nos hemos equivocado. Que si a mí me perdonaron, como lo dice la parábola del hombre que debía una gran deuda, y que si a mí me la perdonaron, yo debo consecuentemente perdonar a los demás. Y entonces mis errores se convierten en un recurso que enriquece al pueblo de Dios porque me hacen ser humilde. En el apóstol Pablo, sus errores entonces forjaron su humildad para reconocer la gracia de Dios en la vida de él. Y quiero que veamos un texto que se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo número 15. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo número 8. Miren cómo habla él, de él mismo. Ese Pablo se convirtió en un hombre trabajado, ahora una herramienta útil para Dios. Dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está hablando de su experiencia con Jesús. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Aleluya. Usted sus errores, ¿cómo los ha interpretado? De pronto es algo de lo que usted se ha sentido culpable y por la culpa no los ha enfrentado y los está convirtiendo en un recurso que le están haciendo daño. Si usted acepta su error, si usted busca ayuda, si usted reconoce que se equivocó y a tiempo busca cómo resolverlo con Dios y cómo resolverlo con la iglesia, usted se puede volver un recurso de Dios para salvar otras vidas. Esas experiencias lo van a llevar a usted seguramente a convertirse en aquel que les dice a los demás, no se metan en eso, yo ya estuve ahí. No haga eso, mire que yo ya sé lo que eso significa. Las cosas no las maneje por aquí, y eso es una experiencia. Eso lo convierte a usted en una herramienta de salvación de Dios para otras vidas. Y finalmente, cuando nosotros descubrimos al apóstol Pablo, así como lo leíamos, él descubre que Dios lo había escogido a él desde antes de nacer
como lo escogió a usted, como me escogió a mí para el servicio. Dios nos ha escogido desde antes de nacer y nos está convirtiendo en herramientas útiles en sus manos. Pero necesitamos aprender a interpretar todas nuestras experiencias desde el código de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere forjar con cada una de las cosas que nosotros hemos vivido en el pasado y con cada una de las cosas que estamos viviendo en el presente? Póngalas en manos de Dios, como lo estamos aprendiendo los miércoles en salud mental. Ponga su vida en manos de Dios y usted va a ser ese barro al que Él moldea, al que Él trabaja, al que Él le da forma, y todo eso que usted veía tan negativo, veía tan malo, Dios lo convierte en recurso de salvación para otros. Gloria a Dios, solo Él puede hacer eso. Nosotros por nosotros mismos, lo único que haríamos sería destruir todo. Dios por su misericordia puede convertir nuestros errores, nuestros fracasos, nuestras pérdidas en una herramienta de salvación para nuestra vida primero que todo y para otras vidas. Porque como lo dice Hechos en el capítulo 9, versículo 15, y con este texto quiero finalizar y quiero que cada uno de ustedes se vea identificado con este texto. Hechos 9, 15 dice: el Señor le dijo, le está hablando a Ananías respecto del apóstol Pablo. Dios le está diciendo quién es el apóstol Pablo para él. Dice: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aprópiese usted de esa realidad. Usted es un instrumento elegido por Dios. Y todo lo que usted vive en las manos de Dios es un recurso que lo está formando. Pero tiene que aprender a verlo. Tenemos que aprender a ver nuestras experiencias como experiencias que nos forman para aprender a ver a Dios. Vuelvo a leerlo. Porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Aleluya. Usted es una herramienta particular de Dios. Yo soy una herramienta particular de Dios. Y a cada uno Dios nos usa y nos está dando la forma que Él quiere para lo que le podemos servir. Yo sé que, así como les decía al principio, algunos serán como el alicate, otros serán como el martillo, otros serán como esa llave, y a veces uno dice: ay, pero este es insignificante. Pero si esa es la herramienta que Dios quiere usar y en eso usted lo quiere formar Él, déjese formar. Y a través de su vida, Él va a llegar y va a salvar a personas que otros de nosotros no podíamos hacerlo, porque la herramienta escogida es usted. Así que todas sus experiencias, póngalas en manos de Dios. Y que Dios le dé la capacidad de interpretar todo eso como el recurso para enriquecer a la iglesia. Y no nos siga negando esa posibilidad. No sigamos nosotros cerrando tantos canales, porque cuando no interpretamos las cosas desde Dios, las experiencias se pierden. Y yo sé que hay gente que ha vivido muchas cosas, pero no las ha interpretado desde Dios, entonces se pierde eso. Y qué triste que nosotros tengamos que estar sufriendo en la vida y no podamos interpretar y ver a Dios allí metiendo su mano. Así que usted conviértase en ese recurso. Acuérdese, usted es herramienta escogida por Dios y Dios lo está pasando por los procesos necesarios
para que usted tome la forma que debe tener y pueda serle útil en lo que Él lo necesita, en lo que Él a mí también me necesita. Y démosle gloria a Él cada vez que estemos pasando por esos procesos, porque van a enriquecer la experiencia de la iglesia, porque van a enriquecer la experiencia de su pueblo. Puestos en pie, hermanos míos, vamos a orar. En esta tarde, en esta noche, yo los quiero invitar a todos. Cada uno de ustedes va a traer a su memoria algo que usted haya vivido durante esta semana. Fácil, complicado, estresante. Cójalo, tráigalo a la vida suya y diga: Señor, esto lo pongo delante de ti y ayúdame a entender cómo lo quieres usar, cómo lo estás usando para darme forma. Que no sea una experiencia en mi vida que se pierda, que sea una experiencia que forme mi vida, que forme mi carácter, que me haga un instrumento tuyo, a través del cual los recursos tuyos puedan fluir a muchas otras vidas. Vamos a pensar en una experiencia nuestra. Sí, Señor, aleluya. Aleluya, Señor, tú eres grande y eres poderoso. Gracias, Señor, por tu misericordia. Sí, Señor, vamos a orar. Ponga eso delante de Dios y Él se va a expresar. Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias te damos por este tiempo. Gracias te damos, Señor, porque nos das una perspectiva nueva, nos das una perspectiva más clara, nos das una perspectiva, Señor, de cómo interpretar los aconteceres de la vida nuestra. Estamos cargados de experiencias día a día. Mi vida está cargada de experiencias, la vida de mis muchachos está cargada de experiencias, pero a veces hemos sido torpes, Señor, porque no te hemos visto a ti, no hemos podido entender cómo tú te quieres expresar allí. Pero aquí estamos, Señor. Cada uno de ellos está exponiendo delante de ti una experiencia que ha vivido y quiere, Señor, que tú le enseñes a interpretarla. Cómo a través de esa experiencia tú los quieres construir y los quieres volver herramientas útiles en sus manos, Señor. Que dejemos de ver la vida como una tragedia, que dejemos de ver las cosas simplemente desde la superficialidad que todo el mundo las ve. Que nosotros podamos descubrir, Señor, que muchas cosas nos llegan, pero que todas en tus manos, Señor, son un recurso salvador. Yo también pongo mi vida delante de tu presencia, Señor, y te pido que me sigas formando, te pido que juntos, Señor, sigas enriqueciendo la vida de la iglesia a través de las experiencias de cada uno de mis hermanos en este lugar. Permítenos, Dios mío, ser un territorio comunitario enriquecido, lleno, Señor, de experiencias contigo. Que podamos hablar de lo que tú haces, de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, de tu buena voluntad, de las formas milagrosas como sacas nuestra vida cuando estamos, Señor, casi al peligro de la muerte. Que seamos ese pueblo, Señor, enriquecido por ti y aportando los recursos de salvación a este mundo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te doy gracias, Señor, por esta experiencia, por este tiempo y por tu palabra. Amén y amén. Sí, Señor. Bien, mis hermanos, mis muchachos, que el Señor los bendiga y acuérdense a interpretar esas experiencias desde la perspectiva de Dios. Que el Señor los bendiga a todos y que tengan una muy feliz semana. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección.
mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá. Si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz, y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.